Muy buen día, queridos jóvenes. Pues hoy, dadas las circunstancias, pues no estoy en la misma localidad que siempre, pero aquí estamos siempre listos, prestos y dispuestos para seguir compartiendo nuestra materia que es Derecho Constitucional, ¿verdad? Antes de iniciar, pues animarlos a que sigamos adelante, a que no desfallezcamos y que pues que vivamos esto de la mejor manera. Espero que todos estén bien y que vayamos avanzando en todas nuestras materias, ¿verdad? Que ya pronto termina este semestre y ya pasamos una de las fases difíciles, que era el segundo parcial, y vamos ahí a continuar entonces con el contenido de nuestro curso. ¿Se recuerdan ustedes que en algún momento hablamos nosotros sobre los poderes constituidos y el poder constituyente? El poder constituyente, aquel que recae en el pueblo, que lo tiene el pueblo, ¿verdad? Y que a través de la representación del pueblo se establece una autoridad para que elabore una constitución, y a partir de ahí ese poder constituyente pues se cesa en sus funciones, por así decirlo. Y el poder constituido como tal, recordemos que son aquellos que están reglamentados, regidos por un ordenamiento jurídico, establecidos en la propia Constitución, y son de carácter ordinario y permanente, ¿verdad? Eso lo vimos en algunas clases pasadas. Y a diferencia del poder constituyente, se recuerdan que una vez ejercido ese poder constituyente, en el caso de Guatemala, la Asamblea Nacional Constituyente, una vez ejercido, entra a cesar su función, ¿verdad? O entra en un receso. Entonces, el objeto del tema que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con el poder constituyente y el poder constituido. Y vamos a hablar básicamente de los poderes constituidos. El poder público, ¿sí? De hecho, así se llama el tema, poder público guatemalteco, el poder público como poder constituido, ¿verdad? Así lo vamos a analizar. Y esto viene a ser no más que la separación de los distintos poderes que ustedes conocen, ¿verdad? Poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí? Y que esa división de poderes lo que hace es dividir las funciones, ¿sí? Las funciones de cada uno de estos organismos. Es decir, el poder público guatemalteco es uno, pero está dividido en sus funciones en 3 organismos de Estado y otros órganos que vamos a ver más adelante también, ¿verdad? Que son de carácter ordinario, están reglamentados, ¿verdad? Existen controles intraórganos, interórganos, y existe responsabilidad por ese ejercicio del gobierno que hacen estos órganos, ¿verdad? Entonces, el poder podríamos decir que es el fin y el objeto de la Constitución. En la Constitución está considerado el poder como un todo, y esto comprende toda la universalidad de los vínculos que tiene el poder. Es decir, la Constitución Política de la República de Guatemala legaliza, sanciona, regula, prevé toda clase de dominación trascendente y ascendente, es decir, esa relación jerárquica que hay interórgano y entre los funcionarios públicos, o esa relación jerárquica que se da dentro del sistema de gobierno, ¿verdad? Y asimismo la Constitución norma, ¿sí?, el poder político, determina quién manda y quién obedece, ¿sí? Establece los términos, condiciones, límites personales, territoriales y temporales del ejercicio del poder y de la obediencia de cada uno de los particulares, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a lo referente al poder, es decir, el poder es el objeto y fin de la Constitución como tal, como cuerpo normativo. Entonces, tenemos que entender y comprender el concepto de lo que es el poder público. El poder público, como ustedes ya saben, es un elemento del Estado, ¿sí? Es un elemento del Estado, y también se le ha denominado poder político o poder del Estado. Entonces, ¿qué es el poder público? Esta es la definición. El poder público es la competencia jurídica para tomar decisiones y ejecutarlas. Lo ejerce todo el gobierno, ¿sí?, por medio de sus organizaciones públicas
y este se distribuye en tres funciones principales: legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces, repito, ¿cuál es la definición de poder público? El poder público es la competencia jurídica para tomar decisiones y ejecutarlas. Lo ejerce todo el aparato gubernamental, ¿sí?, por medio de sus organizaciones, y este se distribuye en tres funciones principales, que es legislativa, ejecutiva y judicial, ¿sí? Entonces, el poder público tiene una característica muy importante, que ya la he mencionado, ¿verdad? Y es precisamente la separación o la división de poderes, que es más bien una separación de funciones, ¿verdad? Esta es una característica esencial de la forma de gobierno republicana, ¿sí? Es una característica esencial de ese tipo de gobierno. Y se distribuye, como ya dijimos, en los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. De modo que cada uno de estos órganos va a responder a un número limitado de funciones, ¿verdad?, y facultades de mando. Y, por decirlo así, realiza una determinada parte de todas las actividades de gobierno, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante algo que ustedes ya conocen también: cuáles son las funciones que están reguladas para cada organismo del Estado, ¿verdad? El artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio, dice, en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre estos organismos está prohibida. De igual manera, la Corte de Constitucionalidad en diversos fallos ha hecho hincapié en este aspecto y característica importante del poder público guatemalteco, como lo es la división de poderes o división de funciones. En la sentencia del 19 de mayo de 1992, la Corte de Constitucionalidad, expediente 113-92, la Corte de Constitucionalidad dijo: uno de los principios básicos del Estado de Derecho es el de la división de poderes, que se atribuye primordialmente al organismo legislativo, con la función de crear leyes, al organismo judicial, con la función de aplicarlas y declarar derechos en casos controvertidos que se sometan a su conocimiento, el organismo ejecutivo, la facultad de gobernar y administrar. La división de poderes, dijo la CC, es la columna vertebral del esquema político republicano y es el rasgo que mejor define al gobierno constitucional, cuya característica fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados. Es decir, estos poderes constituidos, porque ustedes ya comprenden ese término, esos poderes constituidos tienen poderes limitados, es decir, tienen facultades limitadas. Y aquí recuerdo aquel principio que platicamos mucho en clase, ustedes se recordarán, que el Estado puede hacer todo, y es más bien, puede hacer únicamente lo que la ley le faculta, ¿sí? Pero nosotros ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe hacer. Entonces, ahí se cumple este principio, ¿verdad? Esos poderes de esa división de poderes son poderes limitados, porque están limitados por las facultades que la propia Constitución les establece. Y entonces, de esto que llamamos nosotros división de poderes no resulta más que, como les decía, una división y separación de funciones, ¿sí? Y por tanto, una separación de órganos, de competencias, de facultades que tiene cada uno, y que lo ejercen por medio de distintas funciones, evitando que se dupliquen o que se concentren en un solo órgano la suma de todos los poderes o la suma de todo el poder público, que dijimos que el poder público es uno. El poder público es uno. Entonces, las funciones del poder son distintas formas bajo las cuales se manifiesta la actividad del Estado. Es decir, las funciones de los distintos organismos del Estado son las distintas formas como se manifiesta la actividad del Estado, ¿sí? Es decir, un poder encargado de crear leyes, otro poder encargado de aplicarlas y de resolver controversias que le son puestas bajo su conocimiento, y otro órgano encargado de gobernar, ¿verdad? De gobernar y administrar lo que es en sí el Estado. Entonces, vayamos entrando ya a conocer cada uno de los organismos del Estado.
Empecemos por el organismo legislativo. Como ustedes bien saben, el organismo legislativo tiene como función principal, ¿cuál? Crear leyes, ¿verdad? Algunos actos del organismo legislativo son estrictamente de administración pública y otros son solo reguladores de su actividad normativa. Quiere decir que algunos son de administración pública y otros solo sirven para regular normativamente su funcionamiento. Esto quiere decir que el organismo legislativo tiene dos funciones, ¿sí? Crear leyes, pero también tiene una función, vamos a ver, dice acá, tiene una función que hay casos en los que la ley no tiene una función creadora de normas, sino una función integradora de actos. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Es decir, el organismo legislativo no solo crea leyes, sino que algunos de los actos que realiza es para integrar otros actos del gobierno, ¿sí? Como por ejemplo, cuando tiene que aprobar un estado de calamidad, por decirles algo, ¿verdad? Ahí hay un acto de gobierno del organismo ejecutivo que se integra con un acto del organismo legislativo. Entonces, su función únicamente ahí no fue crear leyes, sino también integrar ciertos actos. Y por otro lado, como les decía, tiene una función administrativa que se refiere más que todo al gobierno propio del organismo legislativo. Entonces, ¿cómo podemos definir el organismo legislativo? Bueno, el organismo legislativo es un órgano de carácter ordinario y permanente, ¿sí? Eso es importantísimo, es un órgano de carácter ordinario y permanente, representativo, porque representa a nosotros el pueblo, que tiene como función la creación, modificación y derogación de leyes, el ejercicio de los controles interórganos u horizontales, ya vamos a ver, es decir, control entre órganos del Estado, y el ejercicio de controles intraórganos, es decir, dentro del mismo organismo legislativo, un control vertical. Te repito, ¿qué es el organismo legislativo? ¿Cuál es su definición? Es un órgano colegiado de tipo ordinario y permanente, ¿sí? Representativo, que tiene como función crear, modificar o derogar leyes, y también ejerce controles interórganos e intraórganos, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cuáles son a qué se refiere este tipo de controles. Básicamente, pues del artículo 157 en adelante de la Constitución está regulado lo que es el organismo legislativo. Les voy a leer yo aquí el 157. Ustedes van a tener como tarea leer cada una de las atribuciones del Congreso de la República. Artículo 157, potestad legislativa e integración del Congreso. La potestad legislativa, es decir, la potestad y facultad de legislar, corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Entonces aquí nos da esa característica, en primer lugar, de que es un órgano colegiado, ¿sí? De que es un órgano permanente, porque nos está diciendo que va a durar 4 años, de que es un órgano ordinario, porque no es algo extraordinario que se está creando para una función específica, sino es una función general de gobierno, ¿verdad? Y en cuarto lugar, estamos hablando de que es un órgano representativo, porque dice compuesto por diputados electos directamente por el pueblo. Artículos 165, 170, 171, ahí podemos encontrar las atribuciones del Congreso de la República de Guatemala. Vamos a ver algunas, ¿verdad? De las más importantes dentro del 165. Una de las más importantes, por ejemplo, aceptar o no la renuncia del presidente o vicepresidente de la República, dar posesión al presidente de la República, desconocer al presidente de la República, declarar si al lugar o no al lugar a formación de causa en contra del presidente, vicepresidente, presidente y magistrados de la Corte Suprema, presidente y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, ministros, viceministros,
secretarios de la Presidencia de la República de Guatemala, subsecretarios que lo sustituyan, es decir, tiene diversas funciones que, como les digo, son funciones administrativas y jurídicas que no tienen nada que ver con crear leyes, ¿sí? Entonces nos vamos dando cuenta que esto es parte de los controles interórganos, ¿verdad? Entonces tiene diversas funciones. El artículo 170, por ejemplo, nombrar y remover a su personal administrativo, llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, es decir, para que sustituyan a otros. Artículo 171, básicamente ya nos habla de esas atribuciones legislativas que tiene el Congreso, ¿verdad? Decretar, reformar y derogar leyes, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, decretar impuestos ordinarios, decretar honores públicos, declarar guerra y aprobar e improbar tratados de paz. Es decir, ahí ya nos da otra serie de atribuciones que tiene el Congreso que son un poco más de carácter legislativo. Entonces, la tarea de ustedes es leer estos artículos, yo igual se los voy a poner ahí en la plataforma, acerca de las atribuciones del Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad? Luego veamos cuál es el papel del organismo ejecutivo. Cerramos aquí el organismo legislativo y vamos a ver el organismo ejecutivo. Al organismo ejecutivo básicamente le corresponde la facultad de gobernar, administrar, ¿sí? Y estas acciones o estos actos de administrar y gobernar contienen en sí mismo tres clases de actos de distinta naturaleza, ¿sí? En primer lugar, actos de gobierno, ¿sí? Estos actos de gobierno se refieren más bien a actos del orden político institucional, al funcionamiento de los organismos, y se caracterizan algunos de ellos por ser en principio competencia del Congreso, pero que emanan del estado del organismo ejecutivo, como por ejemplo el estado de excepción que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Ese estado de excepción emanó del Ejecutivo, pero el Congreso de la República debía ratificarlo. Y otros lo son porque también requieren la aprobación del Congreso de la República. Por ejemplo, el nombramiento de los magistrados de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Eso requiere de la aprobación del organismo legislativo. Entonces, las funciones de gobierno del organismo ejecutivo se refieren a cuestiones de orden político, institucional y al funcionamiento de los organismos, ¿verdad? Son funciones del gobierno central. Luego tenemos actos, dijimos actos de gobierno, ahora actos colegislativos, ¿sí? Y estos son los que conciernen básicamente a la formación de leyes. ¿Por qué a la formación de leyes? ¿Qué tiene que ver el presidente del organismo ejecutivo en la formación de leyes? Bueno, resulta que el organismo ejecutivo tiene iniciativa de ley, ¿sí? Y tiene además la facultad de sancionarlas, promulgarlas y publicarlas, o en su defecto, vetarlas, ¿verdad? Ustedes acaban de ver lo que pasó ahorita con el decreto 15-2020, si no estoy mal, ¿verdad? Esa es una función colegislativa. Y la propuesta que hizo el presidente también es una función colegislativa, porque lo hizo el presidente en Consejo de Ministros, ¿verdad? Como organismo ejecutivo. Lo hizo en su facultad que tiene de iniciativa de ley. Entonces tenemos actos de gobiernos que se refieren a actos políticos e institucionales para organizar, valga la redundancia, los organismos, ¿sí? Los distintos organismos. Actos colegislativos que se refieren a la creación y formación de leyes con su iniciativa de ley y su facultad de sancionar, promulgar, publicar las leyes o en su caso vetarlas. Y por último tenemos los actos administrativos. Estos actos administrativos se tratan más de los actos propios del organismo ejecutivo, es decir, de su administración, de la ejecución de los programas que tiene, del funcionamiento de su secretaría, del funcionamiento de la presidencia como tal, ¿verdad? Son actos propios de su organización, ¿verdad? De la administración de ese organismo. Entonces, al organismo ejecutivo lo podemos definir como el órgano que forma parte de los tres poderes del Estado, ¿sí? Y complementa las funciones legislativas y judicial.
Concibe y ejecuta las políticas generales con las que tienen que ser aplicadas las leyes, ¿sí? Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene las Fuerzas Armadas y controla mediante el veto la sanción la legislación, ¿sí? ¿Y quién es el titular de ese poder? El presidente de la República. Entonces, repito, ¿cuál es la definición de organismo ejecutivo? Es un órgano, ¿sí? Un organismo que forma parte de los tres poderes del Estado, ¿sí? Complementa las funciones legislativas y judiciales, ¿sí? Concibe y ejecuta, es decir, crea y ejecuta las políticas generales con base en las cuales se tienen que cumplir las leyes o deben de ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene las Fuerzas Armadas y controla mediante el veto la sanción de la legislación. Eso es básicamente el organismo ejecutivo. Y el titular, ¿sí?, de dicho poder es el presidente de la República de Guatemala, el que ya sabemos que es electo de manera democrática, popular, y por tanto su mandato proviene de la soberanía del pueblo, ¿verdad? Entonces, el artículo 182 de la Constitución Política regula básicamente lo que es la presidencia de la República de Guatemala y del organismo ejecutivo, perdón. Y dice, el presidente de la República es el jefe de Estado y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Esto está en el artículo 182. Luego ya en el artículo 183 se encuentran ustedes las funciones del presidente, ¿sí? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, ejercer el mando de toda la fuerza pública, dictar las disposiciones que sean necesarias en caso de emergencia grave o calamidad pública. Son parte de sus funciones, ¿verdad? Presentar iniciativas de ley del Congreso de la República, y ahí ustedes van a leer el artículo 182 como tarea, ¿verdad? Luego tenemos el organismo judicial, que como ya hemos dicho es el encargado de aplicar la ley y de resolver casos controvertidos que le son puestos a su conocimiento, ¿verdad? Entonces el organismo judicial, ¿sí?, es el órgano que tiene como función esencial aplicar la ley y declarar los derechos en los casos controvertidos que le sean sometidos a su conocimiento. Entonces, el organismo judicial, este está un poco más sencillo, ¿verdad? Es el organismo encargado o que tiene como función esencial aplicar la ley y declarar los derechos en los casos controvertidos que le sean puestos bajo su conocimiento, ¿verdad? Es decir, es el encargado de administrar justicia de forma independiente. Y aquí este principio básico de la administración de justicia, el de la independencia judicial, está regulado en el artículo 203 de la Constitución. Dice, independencia del organismo judicial. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos de Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces, dice, son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a otras leyes, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente el organismo judicial. ¿Por quién está compuesto? Por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual categoría, jueces de primera instancia de todos los ramos y de todas las materias, ¿verdad? Jueces de paz. Y aparece ahí otro grupo pequeño que está regulado, pero en el Código Procesal Penal,
que se refiere a los jueces de paz comunitarios, pero ese es otro tema para otra clase, ¿verdad? Para otra clase. Entonces, eso lo compone el organismo judicial. Todos los juzgados, tribunales, salas de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Vamos a ver entonces lo que se refiere y que ya les había comentado acerca de los controles intraórganos, ¿sí? Intraórganos o controles verticales y los controles interórganos o controles horizontales. Los controles intraórganos, para ser un poco más claros, son aquellos que van a lo interno de cada organismo, es decir, ese control que tienen jerárquicamente dentro de cada organismo, y los interórganos son los controles que se dan entre los organismos del Estado, ¿verdad? Veamos entonces qué son los controles intraórganos. Bueno, ya les dije, son aquellos controles que se dan en lo interno de cada organismo, ¿sí? En lo interno de cada organismo, dentro de la estructura y jerarquía que tiene cada organismo, ¿sí? Controles intraórganos o controles verticales son los que se dan a lo interno de cada organismo dentro de la estructura y jerarquía que tiene cada organismo de Estado. Veamos entonces qué tipo de controles intraórganos tiene, por ejemplo, el organismo legislativo. El organismo legislativo tiene como controles intraórganos, por ejemplo, el procedimiento legislativo, ¿sí? Es decir, la normativa guatemalteca o el sistema guatemalteco concibe un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento para poder crear una ley y aprobar una ley. Y entonces en Guatemala, como tenemos un sistema parlamentario unicameral, es decir, solo existe una cámara, no hay una cámara superior que les apruebe las leyes que ellos hacen. Entonces, es decir, no pasa por otro filtro más que el Congreso de la República de Guatemala. Entonces, en Guatemala se ha establecido que para que una ley, para la formación de leyes, tienen que darse un procedimiento agravado por 3 lecturas, ¿verdad? Previo a que sea aprobada una ley. Y tiene como requisito la mayoría calificada para algunos casos, ¿verdad? Entonces, ese es un control intraórgano que tiene el organismo legislativo. El propio procedimiento legislativo que tienen, que debe de cumplirse. Existen técnicas legislativas y además de eso, la particularidad o ese requerimiento o requisito agravado de que tienen que darse 3 lecturas y que tiene que haber mayoría calificada para ciertos casos, ¿verdad? Otro control intraórgano sería propiamente la mayoría calificada. Y es que la Constitución Política establece la cantidad de votos que tiene que tener una resolución o aprobación en los diferentes actos del Congreso. Por ejemplo, para la aprobación de sus resoluciones tienen que contar con la mayoría absoluta de votos de los diputados que lo integran. ¿Qué es la mayoría absoluta? La mitad de los diputados más 1. Y en casos específicos establece que las leyes van a ser aprobadas o ciertos actos del legislativo tienen que ser aprobados por las 2/3 partes del Congreso de la República, como por ejemplo la falta de voto de confianza para poder destituir a un ministro de Estado. Y también, por ejemplo, en el tema del antejuicio, cuando van a declarar si al lugar o no a formación de causa en contra de algún funcionario público que goza de esta prerrogativa, también es necesario el voto de las 2/3 partes de quienes integran el Congreso de la República de Guatemala. Entonces ahí vemos ese control intraórgano, es decir, hay un control dentro de ellos mismos que tienen que cumplir y que se ejerce dentro de la propia estructura del organismo legislativo. Y entonces ahí la junta directiva del organismo legislativo toma esa función de ejercer ese control para que todos esos actos sean válidos. Entonces tenemos controles intraórganos del organismo legislativo, el procedimiento legislativo como tal y las mayorías calificadas, ¿verdad? Que puede ser mayoría absoluta, ¿sí? O mayoría calificada como tal, que se le llama, que son las 2/3 partes. Luego, dentro del organismo ejecutivo tenemos un tipo de control intraórgano que se refiere al referendo ministerial. Este es un medio de autocontrol orgánico del organismo ejecutivo. Se refiere a que los actos del presidente de la República de Guatemala, para que tengan validez,
tienen que ser legitimados por el referendo de uno de sus ministros, es decir, o por varios de ellos, es decir, las decisiones que el presidente de la República de Guatemala ha estado tomando en los últimos días, pues no son decisiones únicas o propias únicamente del presidente, sino que tienen que ir con el respaldo de uno o de varios ministros. En otros casos, por ejemplo, el presidente de la República no puede tomar decisiones, por ejemplo, sobre las cuestiones económicas, ¿sí?, del Estado, si no tiene el referendo del ministro de Economía. No puede tomar decisiones sobre el tema agrícola, ¿sí?, o de alimentos, si no tiene el referendo del ministro de Agricultura. No puede tomar decisiones sobre el tema de salud, si no tiene el referendo del ministro de Salud, ¿sí? A eso se refiere ese control intraórgano que tiene el organismo ejecutivo referente al referendo ministerial. Y luego tenemos en el organismo judicial tres tipos de controles intraórganos. En primer lugar, los medios de impugnación, ¿sí? Es decir, el organismo judicial tiene control vertical, ¿sí?, a través de su organización jerárquica, ¿sí?, y el uso de los medios de impugnación verticales. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Quién conoce las impugnaciones, dependiendo del caso que sea y la materia, ¿verdad? Pero por ponerlo así de manera sencilla, los superiores jurisdiccionales, por así decirlo, porque no hay jerarquía en ese caso, ¿verdad? De los jueces de paz, ¿quiénes son? Los jueces de primera instancia, y de los jueces de primera instancia, las salas de la Corte de Apelaciones, y de las salas de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia. Y ahí todavía nos vamos más arriba a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, este control judicial, ¿sí?, de los medios de impugnación se basa básicamente en los recursos ordinarios, ¿sí?, que se interponen en contra de las resoluciones administrativas y resoluciones judiciales que emanan del organismo judicial. Y también en los recursos extraordinarios de amparo, inconstitucionalidad, exhibición personal y casación, ¿sí? Entonces, este control intraórgano del organismo judicial referente a los medios de impugnación se refiere a los recursos ordinarios y a los recursos extraordinarios, ¿verdad? El segundo control intraórgano que tiene el organismo judicial se refiere al tema del antejuicio, ¿verdad? El antejuicio no es más que una garantía que la constitución política o leyes específicas le establecen a ciertos funcionarios públicos o dignatarios, ¿verdad?, de no ser detenidos por autoridad alguna, ni ser juzgados por medio de un juicio, sin que antes una autoridad competente declare si al lugar o no al lugar a formación de causa en contra de estos funcionarios, ¿verdad? Entonces, la Corte Suprema de Justicia de por sí es el órgano competente para conocer antejuicios en contra de jueces y magistrados del organismo judicial. Y además de ello, le compete o pasan por el organismo judicial o la Corte Suprema de Justicia todos los antejuicios que tienen que ser conocidos por el Congreso de la República. Esto porque así lo ha establecido la doctrina de la Corte de Constitucionalidad, que el organismo judicial, por ser un órgano jurisdiccional, ¿sí?, de administración de justicia, debe de decidir si se le da trámite o no a los antejuicios que debe conocer el Congreso, para que sea el Congreso posteriormente quien decida si al lugar o no a formación de causa en contra de algún funcionario, de los que son competencia del organismo legislativo. Y los que son competencias de la Corte Suprema de Justicia o de las salas de apelaciones, como en el caso de los alcaldes, son competencia de la sala de apelaciones, pues los conocen ellos directamente. Pero entonces existe ese control interno en cuanto a los jueces y magistrados, cuyos antejuicios tienen que ser conocidos por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para repetir un poquito, para aclarar un poquito este control intraórgano del antejuicio, se refiere básicamente al control que ejerce la Corte Suprema de Justicia respecto a jueces y magistrados, al ser el órgano competente para decidir si al lugar o no a formación de causa de los antejuicios planteados en contra de ellos, ¿sí? Y finalmente, dentro del organismo judicial, tenemos el control administrativo interno. ¿Quién ejerce este control administrativo interno dentro del organismo judicial?
Bueno, como dijimos que el organismo judicial básicamente son jueces y magistrados de salas y de Corte Suprema de Justicia, este control interno lo ejerce básicamente el Consejo de la Carrera Judicial por medio, obviamente, directamente por el Consejo de la Carrera Judicial, en el área, por así decirlo, de recursos humanos, porque es el encargado de autorizar permisos, licencias, excedencias, el encargado del proceso de promoción, ascenso, ingreso a la carrera judicial. Pero básicamente lo hace también por medio de la Junta de Disciplina Judicial, que es el órgano disciplinario en cuanto a lo que se refiere a jueces, y también por medio de la Supervisión General de Tribunales. Pero también aquí entra el tema de la auditoría interna y el tema del régimen disciplinario del organismo judicial, que son parte también de la parte del área administrativa o judicial del organismo judicial, y que también se ejerce un control interno de esa manera. Entonces, el control administrativo interno ejercido por estas dependencias del organismo judicial, que por lo regular tienen carácter o relación con los órganos disciplinarios, que son la Junta de Disciplina Judicial para jueces y magistrados, el régimen disciplinario para el resto de personal administrativo judicial, el Consejo y la Carrera Judicial como órgano rector de la carrera judicial, y la Junta de Disciplina la Junta y la Supervisión General de Tribunales, que es el encargado de, por así decirlo, la investigación en relación a jueces y magistrados u órganos jurisdiccionales, y la auditoría interna en relación a todos aquellos órganos administrativos del organismo judicial, ¿sí? Luego, y ya para ir terminando, tenemos los controles interórganos, ¿sí? Los controles interórganos, como dijimos, son controles horizontales. Son controles horizontales que se dan entre los distintos organismos del Estado. En primer lugar, tenemos ciertos controles interórganos, que son la mayoría realmente, que ejerce el Congreso de la República o el organismo legislativo. Es quien más controles interórganos tiene. Por ejemplo, la interpelación ministerial y destitución de los ministros. ¿Qué es esto? Que se le faculta al organismo legislativo para requerir a uno o varios ministros informes sobre los actos de gobiernos que se han ejecutado. Y eso lo hemos visto mucho en estos días. Han interpelado cantidad de ministros, viceministros, al secretario de Comunicación Social también. Y muchas veces estas interpelaciones salen de lo que debería ser, es decir, no tienen un objetivo ni un fin. Entonces se ha desvirtuado un poco ese control interórgano, ¿verdad? Ustedes pueden ver interpelaciones que han realizado o citaciones que han realizado otros funcionarios públicos en los que no tienen nada que ver con la función pública, ¿verdad? No tienen nada que ver con la función pública. Entonces, este podría ser, o doctrinariamente se considera que es el control o el medio de control más eficaz que puede tener el organismo legislativo para fiscalizar el actuar del Ejecutivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque derivado de una interpelación o de una citación puede darse el voto de falta de confianza hacia un ministro, ¿sí? Quien al tener ese voto de falta de confianza tiene que presentar inmediatamente su renuncia, a menos que el presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros considere que su gestión ha sido adecuada. Y entonces, si fuere ese el caso, entonces el ministro tendrá que acudir al Congreso de la República de Guatemala para que por medio de una votación de las 2/3 partes del Congreso se ratifique ese voto de confianza, y entonces prácticamente separado del cargo. Entonces ese es el primer control interórgano que tiene el organismo legislativo. Luego tenemos la ratificación del decreto de suspensión de garantías. Lo hemos visto en estos días, ¿verdad? Esta suspensión de garantías es una facultad del presidente de la República de Guatemala o del organismo ejecutivo. Pero cuando se afectan esos derechos fundamentales de los ciudadanos, se ha establecido un control, ¿sí? Un control que se refiere a la facultad que tiene el Congreso para ratificar esa decisión del presidente. Y lo hemos visto en estos días. Esto es algo que ustedes tienen bien claro. Y si no, revisen las noticias, revisen la forma como se han estado dando estas disposiciones presidenciales, el estado de calamidad, etcétera, etcétera. Luego tenemos el control financiero. ¿Por qué el Congreso de la República ejerce el control financiero? Porque si bien es cierto,
El organismo ejecutivo lo formula el organismo ejecutivo formula el presupuesto de ingresos y egresos del Estado y sus modificaciones. El Congreso tiene la facultad para aprobar, modificar o improbar este presupuesto. Entonces ahí tenemos este tipo de control. Además, ese control no solo se da en esa fase previa, sino también porque el Ejecutivo y sus órganos o sus funcionarios tienen que rendir cuentas luego al organismo legislativo sobre la ejecución de ese presupuesto. También el siguiente control interórgano es la facultad que tiene el Congreso de desconocer al presidente de la República de Guatemala. Y es que la Constitución le ha asignado esta función al Congreso de la República de Guatemala cuando, por ejemplo, el presidente de la República de Guatemala, pese a que ya finalizó su periodo constitucional, sigue ejerciendo el cargo, ¿verdad? Sigue ejerciendo el cargo. Entonces el Congreso de la República de Guatemala tiene la facultad de desconocer al presidente de la República. Luego tenemos el otro control, que es el antejuicio, lo que ya les había mencionado, que el Congreso de la República de Guatemala tiene la facultad de decidir si al lugar o no a formación de causa en contra del presidente de la República, vicepresidente de la República de Guatemala, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros, secretario de la presidencia, subsecretarios que lo sustituyan, procurador de los derechos humanos, fiscal general, procurador general de la nación. Entonces, este control horizontal que realiza el Congreso por medio del antejuicio está determinado porque ellos pueden decidir si al lugar o no a formación de causa en cuanto a un antejuicio planteado en contra de uno de estos funcionarios. Luego tiene la facultad también de declarar la incapacidad física o mental del presidente de la República. Ese es otro tipo de control. Además de eso, al igual que en la interpelación, tiene la facultad de citar a funcionarios y empleados públicos, y estos están obligados a presentarse y a presentarle informes que les sean requeridos. Luego tenemos otro tipo de control, como es la ratificación de tratados internacionales, ¿sí? La ratificación de tratados internacionales, que ciertos tratados internacionales y convenios de carácter internacional, previo a su ratificación, deben ser sometidos a la aprobación del Congreso de la República de Guatemala. Entonces veamos solo ahí a cuántos controles llevamos de legislativos: interpelación ministerial y destitución de ministros, ratificación del decreto de suspensión de garantías, control financiero, facultad de desconocer al presidente de la República, antejuicio, facultad de declarar la incapacidad física o mental del presidente, asistencia, es decir, citación y requerimiento de informes obligatorios a empleados y funcionarios públicos, control de la ratificación de tratados internacionales. Y además de eso tiene funciones, por ejemplo, de comisión, de crear comisiones de investigación, ¿sí? Una de las atribuciones principales es nombrar comisiones de investigación de asuntos específicos de la administración pública. Vimos el caso, por ejemplo, de la comisión que se creó para investigar todo el tema relacionado con la CICIG, ¿verdad? Esta pues es una expresión clara del control interorgánico que se puede dar por parte del Congreso de la República de Guatemala. Además de eso, como siguiente control, el Congreso de la República tiene la facultad de convocar elecciones, tiene la facultad de destituir al Contralor General de Cuentas, tiene la facultad de destituir al Procurador General de la Nación. Además de eso, tiene la facultad de aprobar, enmendar o desechar los proyectos de ley que le presente el organismo ejecutivo en su función o en su facultad que tiene el Ejecutivo de presentar iniciativas de ley, como ya lo habíamos dicho. Entonces se dan cuenta el cúmulo de controles interórganos que realiza o que puede ejercer el organismo legislativo. Luego, por otro lado, tenemos el organismo ejecutivo. ¿Qué tipos de controles realiza o ejerce el organismo ejecutivo? Realmente son pocos. En primer lugar, el veto presidencial, que es un paso, digámoslo así, es un procedimiento muy peculiar dentro del procedimiento de formación de ley o el procedimiento legislativo.
Su fin, digamos que es corregir defectos en la labor legislativa, ¿sí? Defectos en la labor legislativa. Entonces, el presidente debe ejercer su derecho de veto dentro de los 15 días de recibido el decreto, ¿verdad? Y obviamente esto lo hace de acuerdo con su Consejo de Ministros, ¿verdad? Otro control que podríamos mencionar del organismo ejecutivo se refiere a la destitución del jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República. Y otro control es el tema del indulto, que es un control que ejerce el presidente de la República respecto a sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales. Es un perdón de una sanción, ¿verdad? De una pena. Luego tenemos los controles interorgánicos que realiza el organismo judicial. En primer lugar, el control de constitucionalidad, porque el organismo judicial es el encargado de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, ¿sí? Observando en todo momento el principio básico que ya hemos estudiado relacionado con la jerarquía constitucional. Luego tenemos el tema del antejuicio, que ya lo vimos, ¿verdad? El antejuicio respecto a los funcionarios de los que tiene competencia la Corte Suprema de Justicia y el antejuicio que son competencia del Congreso de la República de Guatemala, que tiene que pasar primero por la Corte para saber si se le da trámite o no. Y además los antejuicios que son competencia de las Cortes de Apelaciones, como parte del organismo judicial. Luego tenemos, entonces si se dan cuenta, el organismo ejecutivo que mencionamos o que podemos mencionar solo tiene 3 tipos de controles interórganos y el organismo judicial prácticamente solo 2, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera. Y este tipo de controles interórganos se dan como parte de la teoría de los frenos y contrapesos, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, el organismo legislativo es quien, por decirlo de alguna manera, tiene más poder para ejercer ese tipo de controles interórganos. Dejando el tema de los controles, podemos entrar a ver ya entonces ciertos órganos extrapoder que los vamos a ir viendo más detenidamente en lo sucesivo de este curso. En primer lugar tenemos la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Cuya función es la defensa del orden constitucional, ¿sí? El Tribunal Supremo Electoral, que tiene la competencia privativa en materia electoral, ¿sí? El Procurador de los Derechos Humanos, encargado de la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza, ¿verdad? Es un magistrado de conciencia, se le llama. La Contraloría General de Cuentas, que fiscaliza los ingresos, egresos del Estado, los intereses de los 3 hacendarios de los 3 organismos del Estado, todas las organizaciones que lo integran, autónomas, descentralizadas, y de cualquier persona que reciba fondos que provienen del Estado. Tenemos el Ministerio Público como otro órgano intrapoder, que es el encargado de la persecución penal o el encargado de hacer cumplir o velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Entonces estos son los órganos extrapoder, porque de cierta manera son parte del poder público, pero no están conformados dentro de la triada o esa división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Sino que vienen a coadyuvar o ayudar a la administración de justicia o a la administración pública. Luego tenemos que hablar dentro del tema del poder público que el poder o el ejercicio del poder trae consigo también una responsabilidad gubernamental. Entonces, si el poder es uno y es el pueblo quien en ejercicio de su soberanía lo delega, ¿sí? Este ejercicio del poder público tiene que, es decir, el actuar en el ejercicio de ese poder público por parte de sus funcionarios se encuentra limitado por la Constitución y demás leyes que les establecen sus funciones. Entonces, el artículo 152, ¿sí?, establece lo relativo al poder público, que recordemos que sus facultades son limitadas y entonces de ahí deviene la responsabilidad gubernamental. Dice: el poder, artículo 152, proviene del pueblo, su ejercicio no está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Luego, el 154.
Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial y sujetos a la ley y jamás superiores a ellas. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Luego el artículo 155, responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Y luego el artículo 56 para terminar. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen comisión de un delito. Entonces, el tema del poder público, dijimos, es un solo poder, dividido en 3 poderes o delegadas sus funciones o repartidas sus funciones en 3 poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Y además de eso tenemos controles intraórganos o controles verticales, que son los que se dan a lo interno de cada órgano, y tenemos controles interórganos, que son los que se dan entre los organismos del Estado, que ya vimos cuáles son. Tenemos entonces los órganos extrapoder, la PDH, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas, etc. Y por último tenemos la responsabilidad gubernamental. Eso sería entonces el tema del poder público. Con eso terminamos nuestra clase de hoy. Ahí en la plataforma yo les voy a dejar la tarea para el día de hoy, que va a ser una cuestión sencilla, solo para que ampliemos un poquito este tema del poder público, las atribuciones de cada uno de los organismos y pues obviamente para verificar ahí la comprensión del tema. Finalizado el tema, jóvenes, desearles un feliz fin de semana. Recordarles que si no es necesario no salgan de su casa, que tomen todas las prevenciones, el uso de la mascarilla, seguir las disposiciones presidenciales y animarlos a que continúen en este camino que posiblemente está siendo difícil, la situación económica, familiar, pero que en medio de eso ustedes hagan el esfuerzo de seguir estudiando. Eso es algo grande que va a tener en su momento su recompensa. Mi cariño para ustedes, un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.